nosotros de habernos salvado. Amén, el motivo de habernos salvado, por eso estamos aquí en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, no olvidando las invitaciones que hay, tenemos que acudir a estas reuniones de jóvenes. Qué bueno que ellos estén enterados de lo que se va a realizar en la casa del Señor. Y el viernes vamos a tener una vigilia. La vigilia es con el propósito que a través de nuestra oración, todo yugo, hermanos, tiene que romperse, toda cadena tiene que caer para alcanzar a los que están afuera atados. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero la oración del hombre justo, dice, puede mucho. Nuestra oración, hermanos, llegando a la presencia del Señor, una iglesia que le cree, aleluya, toda cadena va a caer para poder alcanzar al perdido. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a estar en pie esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro. Saludo a cada uno de los hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Capítulo 1, versos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Y si usted lo tiene, diga amén. ¿Y por qué no leemos juntos estos dos versículos de la palabra del Señor? Pero vamos a leerlo con entendimiento, vamos a leerlo detenidamente, porque Cristo tiene algo para nosotros en esta noche. Amén. Todos juntos a una sola voz. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hoy hablaremos acerca de la ética cristiana, de la ética general. Vamos a ver varios puntos, pero es necesario, hermanos, para llegar a esa estatura de la santidad, necesitamos aprender a sujetarnos a lo que demanda Dios de la ética cristiana. Ese es el desarrollo de haber conocido al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta noche? Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, como tu iglesia, para que usted en esta noche, a través de tu Santo Espíritu, ministre nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Una vez más, Señor Jesús, estamos necesitados de tu consejo, estamos necesitados de tu instrucción, porque necesitamos llegar a esa estatura de esa ética cristiana para vivir en un mundo hostil, en un mundo que hace las cosas en contra de tu voluntad. Pero tu iglesia, Señor, nos sujetamos a tu voluntad en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es la ética general? Es la teoría o ciencia del comportamiento moral o de los hombres en sociedad. Pero la ética cristiana es el conjunto de leyes encontrados, hermanos, en el cristianismo, en la palabra del Señor. Por eso uno notaba la diferencia del comportamiento del pueblo de Israel al resto de la humanidad, al resto de las demás naciones. Y era porque Israel tenía ética diferente a las demás naciones. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de Dios, y no era tanto lo teórico o mental, sino esa vivencia, esa relación íntima que tenía Israel con Dios. Si usted observa, las demás naciones han levantado sus generaciones bajo sus propios preceptos y conceptos, pero Israel, hermanos, tenía una relación íntima con Dios. E Israel se le comparaba con la esposa de Jehová. Por consecuente, su conducta debe corresponder a la condición y consecuencia de ese conocimiento personal e íntimo
íntimo con Dios. O sea que cuando se tiene esa relación íntima con Dios, tiene que haber un resultado en nuestra vida. Tiene que haber un comportamiento diferente. Porque, hermano, allí donde se va estableciendo el comportamiento del hombre y la mujer de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías capítulo 9, verso 24, dice así la palabra: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Y dice, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Pero al final de ese versículo viene la firma del Señor. Quiere decir que aunque fue escrita por el profeta Jeremías, esta última parte dice, yo el Señor he hablado. Quiere decir que lo que se complace el Señor es que usted y yo lo conozcamos verdaderamente, que vivamos en verdad para Él, que entendamos que Él es el Señor, y que cuando lo conocemos al Señor nos damos cuenta que en el Señor hay un amor inagotable, y eso nos lleva a nosotros a tener una conducta diferente a lo que manejan las naciones que están a nuestro alrededor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso encontramos ahí en la ética premosaica, antes de Moisés, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Quiero que vamos a la escritura, Génesis 1, 26 y 28. Hermano Cristian, si está allí. Génesis capítulo 1, verso 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 27, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. 28, hermano Cristian. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Quiere decir que Adán y Eva traían el hombre la condición moral de Dios. Y como traían esa condición moral de Dios, Dios les delegó unas responsabilidades. Les delegó una manera de cómo sojuzgar la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y traían la conducta moral de Dios. Lo que le llama la atención es que mientras todo esto prevalecía, había una buena armonía en el Edén. Porque solamente está Adán y Eva y Dios. Y todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero pasado cierto tiempo, dice que la caída del hombre afectó el orden moral establecido por Dios, que regulaba sus actos, quedando orientado hacia el mal. Hermanos, eso es el resultado cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Cuando nos desconectamos en oración, cuando nos desconectamos de buscar su rostro, cuando nos desconectamos de la casa de Dios, comienza a operar en nosotros la vieja naturaleza y conductas contrarias a lo que Dios ha establecido en nosotros. Génesis capítulo 6, verso 5. Vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Todo había cambiado en el tiempo, hermanos. Es en este tiempo la conciencia actuaba como regulador de la moral.
de la ética del hombre. Recuerde que en este tiempo no existía la ley. No estaba la ley que los sujetaba a ellos. Hermanos, era la conciencia la que actuaba como ellos para regular la vida moral. Pero la Biblia dice que el hombre, hermanos, cada día se desplazaba hacia lo malo. Era mucha la maldad en la tierra. La conciencia, esto significa conocer juntos. ¿Y quiénes estaban juntos? El hombre y Dios. Eran los que estaban juntos. O sea que lo que operaba sobre él, hermanos, era la conciencia. Ese conocimiento conjunto es compartido por Dios y el hombre. Y esto afectaba el conocimiento moral que había entre Dios y el hombre. Había ética correcta porque había un conocimiento conjunto entre Dios y el hombre. Por eso cuando Adán sojuzgaba la tierra, Dios sabía quién era Adán. Y por eso le delegó esas responsabilidades. Hermano, lo que hace la diferencia entre el comportamiento de un inconverso con el comportamiento con un hijo de Dios depende en la medida que usted y yo conozcamos a Dios. Porque ahí va operando el temor a Dios. Y cuando opera el temor a Dios, no es el temor de miedo, sino ese temor de reverencia al Ser Supremo, al Creador. Aleluya, alabanzas al Rey de la Gloria. Eso es importante entenderlo, hermanos. Por eso la naturaleza de Dios es como la base de la ética bíblica. Es allí donde encontramos todo eso. La ética bíblica es la expresión de la voluntad de Dios, sustentada en su propia naturaleza. Dios es el ser moral supremo. Por tanto, la conducta correcta es la que Él aprueba. La conducta correcta es la que Él aprueba. Por eso cuando usted observa hombres que Dios llamó, a cada uno de ellos los llamó, aleluya, para ejecutar ciertas tareas, porque veía en ellos algo diferente. Usted observa que cuando menciona a cada uno de ellos, decía porque en él había un espíritu superior. Y esto se ha visto en todos los tiempos. Cuando Jesucristo estaba en la tierra con sus discípulos, a unos pocos el Señor le mostró cosas, aleluya, hermosas y preciosas. No todos vieron la transfiguración de Jesús, no todos vieron la resurrección de alguno, porque en ellos había algo diferente. Deuteronomio 6:18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que me vaya bien y puedas entrar y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hermanos, cuando hacemos lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor, ¿cómo nos va a ir? Y eso recto y bueno no es donde la gente te ve. Haz lo recto y lo bueno cuando nadie te ve. Porque los únicos ojos que no nos podemos esconder es ante los ojos del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. La conducta incorrecta es la que Él reprueba. Es lo que necesitamos entender. La conducta incorrecta es la que Él reprueba. El resumen del fundamento de la ética teológica o bíblica está en la condición moral de Dios. Levítico capítulo 11, hermano Cristian, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Quiere decir, hermanos,
que nuestro comportamiento en todo tiempo tienes que vivir en la santificación, en vivir en santidad para Dios. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Porque nosotros somos hijos del santo. Y si Él es santo, usted y yo como iglesia debemos permanecer en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso Cristo lo enseñó claramente en el Sermón del Monte. Sé pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que la perfección se está desarrollando en nuestra vida en la medida que conocemos más del Señor. Porque entre más conozcamos al Señor, hermanos, menos le vamos a querer fallar. Menos lo vamos a querer ofender. Entre más conozcamos al Señor, nuestro Espíritu Santo no se va a contristar. Contristar es entristecer, porque cuando nosotros hacemos las cosas indebidas, hermano, nuestro Espíritu Santo se entristece y eso no le agrada a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la conducta correcta es la propia de Dios en el creyente mediante la operación de su Espíritu. Por eso es que el Hijo de Dios necesita estar produciendo el fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que produce este Espíritu y contra tal no hay ley. Porque aquel que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu, lo refleja. Amén. Refleja el Espíritu, aleluya. Amor, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, fe. Hermanos, cuando un creyente está produciendo eso, está poniendo en práctica, está viviendo una ética cristiana que al Señor le agrada. Y cuando se produce ese fruto del Espíritu Santo, hermanos, los que están afuera se van a convencer que lo que acontece en nosotros no es de la tierra, viene del cielo, del poder de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el andar en el Espíritu es el resultado de haber nacido de nuevo. Y han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso la diferencia, hermanos, entre la ética que maneja el mundo con la ética cristiana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La aplicación personal, la obligación de creyente ante el mundo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 17. Primera de Pedro capítulo 2. Nosotros necesitamos entender que aunque vivimos situaciones adversas, que aunque lleguen enfermedades, aunque tenemos el enemigo ahí a las cuestas atacándonos, nosotros de algo tenemos que ser conscientes, hermanos. No somos uno más del mundo. No somos un personaje más en un calendario. No somos una estadística más para la sociedad. Hay algo, hay una posición más privilegiada en nosotros que la iglesia lo debemos tener en cuenta. Somos linaje escogidos. Y eso demanda de mí que debe de haber una conducta o un comportamiento diferente al que no conoce a Dios. Somos un real sacerdocio. ¿Qué nos dice? Somos una nación santa. El que nos ha hecho santos es el Señor Jesucristo.
Y si nosotros reconocemos esa posición, si nosotros nos damos cuenta que somos ese real sacerdocio, que no somos una nación terrenal, sino que es una nación espiritual puesta en la tierra, aleluya, para hacer la diferencia de lo que el mundo vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo real de esto es que no fuimos adquiridos por una organización, no fuimos adquiridos por un rótulo que está allá afuera, fuimos adquiridos directamente de parte de Dios. Eso es lo que nos hace sentir seguros y firmes en este tiempo, porque eso nos da autoridad de anunciar no las virtudes nuestras, sino las virtudes de aquel que cambió nuestro lamento en baile, en aquel que cambió nuestro estilo de vida, en aquel que nos ha formado una conducta cristiana, un comportamiento diferente, para que el mundo afuera vea que nosotros ha acontecido algo genuino, algo real de parte de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso Él coloca en el versículo, para que no nos olvidemos, porque Él nos sacó de donde nos llamó el Señor, de las tinieblas. Ese era nuestro estado pasado, pero nuestro estado presente es algo privilegiado. Somos linaje escogidos de parte del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso esto demanda de nosotros esa ética cristiana. Por eso, a medida que pasan los días, las semanas, los meses y los años, esa naturaleza vieja de nosotros tiene, a medida que pasa el tiempo, tiene que, no tiene que haber ningún vestigio de nuestra naturaleza vieja. Al contrario, tiene que relucir la ética cristiana. Que por donde usted pase, por donde usted vaya, digan: allí va un hijo de Dios, allí va una hija de Dios. Porque cuando uno habla con él o con ella, esas palabras, aleluya, retumban en nuestro corazón y recibimos en verdad un aliento que viene de parte de Dios. No son palabras humanas, sino palabras del cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa ética expresada, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en el Señor, el que dice que permanece en el Señor, ¿cómo tiene que andar? Quiere decir que yo ya no tengo que andar como andaba antes. ¿Cierto? Yo tengo que andar como Él anduvo, porque usted y yo tenemos que reflejar esa Cristo. Yo ya no tengo que reflejar lo que yo era antes, porque ese viejo hombre fue crucificado, ese viejo hombre fue sepultado, ese viejo hombre está bajo las aguas, porque el Señor me dijo: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora Cristo las está haciendo nueva en nosotros. Y solo se logran alcanzar cuando se conoce íntimamente a Dios. Cuando uno conoce íntimamente a Dios, hermanos, va a caminar o va a andar como Él anduvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es entender en esta noche esto. Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Que a medida que pase el tiempo en nosotros ya se vea esa vida cristiana, esa ética cristiana, que nada nos haga mover ni cambiar a nosotros. Génesis 2:7, la parte inmaterial del hombre, por el soplo divino, el hombre llegó a ser viviente. Y ahí se aprecian unas características de la conciencia en la regeneración: justicia, santidad, conocimiento. Por eso Efesios 4:24 dice: vestidos del nuevo hombres, creados, como dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, y revestidos
nacidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno de Él. Hermanos, nuestra vida no puede quedar estancada. Por eso la vida del creyente tiene que ser como dice la Biblia. Tiene que ir como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el conocimiento correcto es el que puede ser compartido con Dios. Necesitamos tener ese conocimiento correcto de quién es Dios. ¿Y qué es lo que demanda Dios de mí? La causa final de la creación del hombre fue la gloria de Dios. Dice Isaías 43, todos los llamados de mi nombre a la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, Dios es el que nos está formando. Él es el que está formando ese carácter cristiano. Pero ¿sabe algo? Dios no obliga a nadie. En la medida que yo empiezo a conocer y a caminar en la voluntad de Dios, nuestra vida se tiene que ver ese reflejo. En nuestra vida se tiene que ver el fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, camina en esa voluntad. Y tu voluntad comienza a quedar rezagada. ¿Por qué? Porque la voluntad mía es capricho, pero la voluntad de Él es agradable y perfecta. Alabanzas al Rey de la Gloria. La voluntad mía quiere hacer lo que mis deseos quieren, pero cuando empezamos a conocer esa voluntad de Dios, ahí es que nuestra conducta cristiana va empezando a florecer, porque queremos parecernos más al Señor y olvidarnos de ese viejo hombre, de lo que éramos. Por eso las capacidades y facultades de la parte del hombre están relacionados con el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. El intelecto es la mente en relación con su capacidad para entender. El hombre no regenerado está entenebrecido por causa del pecado. El hombre no regenerado, dice, está entenebrecido por el pecado. Segunda de Corintios capítulo 4. Verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales dice, ¿qué es lo que dice allí? Usted tiene que aprender a diferenciar cuando en la Biblia aparece Dios con D minúscula y cuando aparece la palabra Dios con D mayúscula. Porque ese Dios con D minúscula está señalando al enemigo de nuestras almas. Amén. El Dios de este siglo, dice, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Porque el ser humano quiere a cada día como confrontar a Dios, quiere confrontar la palabra, porque está usando su intelecto, su capacidad de razonamiento, porque a todo le quiere encontrar explicación. Y quiero decirle algo en esta noche. Hay cosas todavía que Dios no las ha revelado. Hay cosas en la Biblia que Dios las tiene guardadas para Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hablando de la sensibilidad, es la capacidad de sentimientos nobles correspondiendo a la imagen de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Por eso es que nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener un oído espiritual para percibir la voz de Dios. Porque cuando presentamos un oído de razonamiento, queremos confrontar o razonar los designios del Señor. Y hay cosas que nosotros no podemos contradecirle al Señor. Y hablando de la voluntad, el de no regenerado es de rechazo a Dios. Juan 5:40 y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso habla, hermanos, del no regenerado. Es de rechazo a Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, hermanos, que el que no viene a Cristo sigue viviendo en muerte. Y esa muerte, que aunque él tenga vida física, está muerto espiritualmente, porque no le ha resplandecido la luz del evangelio, porque no ha reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Dios y Salvador. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Rey de la Gloria. Dios actúa en el creyente orientando su voluntad. Por eso necesitamos meternos, hermanos, en la voluntad del Señor, para que nuestra vida en verdad sea perfeccionada, para actuación concordante con Él. Por eso dice el Señor en su palabra: Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor el que produce en nosotros. Usted y yo aquí no venimos porque queramos venir, sino que Dios trata en nuestro corazón. Y Él es el que nos pone el sentir. Vamos a la casa de Dios, a llenarnos de su presencia, a decirle: Señor, orienta nuestra vida, conduce nuestros pasos, ordena mis pensamientos. La conciencia, dice, es el elemento sensibilizante de la parte inmaterial del hombre. La conciencia juzga esos pensamientos según su valor moral. La conciencia del no regenerado, contaminada y afectada por la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, hermanos, cuando el hombre se soltó de la mano del Señor, empezó a vivir una vida totalmente horrible. Por eso el Señor dice que encontró una gran maldad sobre la tierra. Había una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia mala. Hebreos capítulo 10, verso 22. Necesitamos acercarnos al Señor. Acerquémonos, como dice el Señor. Hermanos, si yo soy consciente que hay algo mal en mí, ¿a quién tengo que acudir? Al Señor. Señor, reconozco que estoy pasando por esta situación y no estoy bien delante de ti. Moldea mi vida, trata con mi corazón, trata con mis pensamientos. Aparta esto que afecta mi comunión, mi relación con mi familia o con mi esposa o con mis hijos. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre. Ahí tiene que operar la fe. Ahí no tiene que operar la incredulidad. Allí tiene que estar efervescente la fe. No esa fe natural que el mundo maneja, esa fe que nos ha dado el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavado el cuerpo ¿con qué? Con agua pura. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que lava nuestras vidas, nuestras conciencias, nos hace entender y mostrar cómo estamos delante de Dios. La Biblia dice que la palabra es como un espejo.
Cuando usted se mira a un espejo, hermanos, el espejo le dice, ¿quién es usted? Hablándolo físicamente. Pero ese espejo, hermanos, que es la palabra, nos desnuda delante de Dios. Porque ahí no solamente está reflejado nuestro exterior, sino que Él conoce todo nuestro interior. Aún nuestros pensamientos los conoce el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, esa conciencia acusadora, San Juan capítulo 8, verso 9. Todos hemos escuchado esta historia. Cuando Jesús estaba allí, iban a apedrear a una mujer. Y aparentemente los que le iban a apedrear se consideraban justos, se consideraban piadosos, se consideraban rectos delante del Señor en su parte de pensamiento. Pero como ahí está el que todo lo sabe, es que esa es la gran diferencia, hermanos. Cuando nosotros vamos en ese conocimiento profundo del Señor, hermano, Él nos muestra todo. Y si el Señor no hubiera estado allí, esa mujer había sido apedreada. Aunque ella había cometido la falta, ninguno de ellos era digno de apedrear a esa mujer. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros labios y sojuzgamos, señalamos o discriminamos. O mucho más, hablamos mal. Sea del hermano, de la hermana, del joven, del pastor, de su esposa. Porque aquella mujer que iba a ser apedreada, llegó el justo. No les predicó 3 horas. Usó unas cuantas frases. El que esté libre, que tire. ¿A quién atacó el Señor con eso? A las conciencias de cada. Es que ese es el efecto que hace la palabra de Dios. El efecto de la palabra del Señor es que redarguye las conciencias y nos hace entender que, aleluya, no nos podemos sentir más justos que los demás, no nos tenemos que sentir más santos que los demás. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que hacernos un autoexamen delante del Señor para darnos cuenta que no somos ni dignos de levantar la cabeza, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso cada uno de ellos fue soltando su piedrita. Y el único que la podía juzgar. Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahí donde habla ahí de que el Señor tiene un amor inagotable, una misericordia inagotable, porque le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa mujer fue alcanzada por la misericordia, por la gracia del Señor. O sea, hermanos, actuó en la conciencia mala de todos aquellos que iban a apedrear a aquella mujer. Alabanzas al Rey de la Gloria, esa conciencia acusadora. Por eso necesitamos esta noche, hermanos, manejar la manera de nosotros vivir. Dios no nos escogió al azar. Si usted esta noche hiciera un autoanálisis, ¿cuántas personas en el mundo y en todos los siglos han muerto? Y muchos sin salvación. Pero usted y yo estamos privilegiados. Tal vez no me escuchó, hermanos. Usted y yo esta noche estamos privilegiados. Si usted lo quiere aplaudir, apláudela. Yo no sé cuánto reconoce lo que Dios le está colocando a usted. Somos privilegiados. Nos escogió el Señor. Nos dio posición. Nos instaló en la iglesia y nos dio una orden a nosotros de anunciar las virtudes de Él para que las
las personas vengan a Cristo y sus vidas sean cambiadas y transformadas por el único que lo puede hacer. Su nombre es Jesucristo el Señor. El Señor no llama gente al azar. Él nos llama es para que seamos un pueblo santo. Todos los fieles del Antiguo Testamento, hermanos, se salvaron por fe. Si usted observa todo el capítulo de Hebreos 11, se salvaron por fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, la ramera. Porque, hermanos, estaban ocupando de la obediencia al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y cuántos han sido condenados porque desobedecieron? Qué bueno esta noche, hermanos. Quiero pedir a los jóvenes que pasen aquí a este altar. Vamos a cantar un coro antes de irnos. Hermanos, el favor de Dios a un pueblo, al pueblo del pacto, para guiar la conducta de ellos hacia Cristo. Por eso necesitamos, hermanos, entender lo que Dios trata con nosotros. Hermano, esa conducta cristiana, a medida que va pasando, se tiene que reflejar más esa vida cristiana. Esos resabios del viejo hombre tienen que quedar atrás. Esos pensamientos del viejo hombre tienen que quedar atrás. Tenemos que reflejar a Cristo. Mi Biblia dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es para bien, no es para mal. Tener la mente de Cristo, hermanos, es llegar a pensar como el Señor llegó a pensar. Que salgamos afuera y busquemos al perdido, así como Cristo nos alcanzó a través de un vaso que Él usó. Usted y yo somos los vasos del Señor en este tiempo. Los vasos en esta ciudad de Jacksonville. Los vasos allá en el barrio donde tú vives. Tú eres el vaso indicado en esa compañía, en esa escuela, en esa factoría, en esa empresa donde hay 10, 12, 15, 30, 50, 100, no sé cuántas personas. Pero allá hay un vaso que tiene que resplandecer. Y la manera de tocar esos corazones y que ellos vean en ti algo es que reflejemos una conducta cristiana. Quiero que esté en pie esta noche, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Exaltado seas tú, Señor. Tú no te equivocas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese honor tan grande de habernos llamado, habernos escogido, de haber ubicado nuestras vidas, de haber ordenado nuestros pasos. Oh, aleluya. Gracias, 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 Señor Jesús. Yo no sé si usted le quiere dar gracias. Oh, qué privilegio tan grande, aleluya, que hemos sido un pueblo apartado para Él, solo para Él. Estamos transitoriamente en esta tierra, en este país, en esta posición del globo terráqueo, pero hay algo más grande para la iglesia. Nos espera algo extraordinario, pero mientras estemos aquí, reflejemos a Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hacemos hoy, sí, Señor, ante tu altar, de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar.
valor. No te quiero fallar jamás. Gloria a Dios. Porque hay que cuidar el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón abunda Cristo, hablarás de Cristo. Si en tu corazón abunda la ética cristiana, vivirás eso. Vamos a orar en esta noche y darle gracias a Él por el consejo que has traído a nuestras vidas. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche te damos gracias por hablarnos, Señor. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra que has traído a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar esta ética cristiana a nuestras vidas, para que no quede ningún vestigio de este viejo hombre, sino que reflejemos a ti todos los días de nuestra vida, donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La paz del Señor Jesucristo para todos. El Señor les bendiga, les guarde.